Juan Guaidó ya piensa en las elecciones presidenciales y pidió unidad a la oposición para lograr un triunfo. Aunque los futuros comicios aún no tienen fecha, son varios los dirigentes que ya apuestan sus energías allí. Edgar Zambrano, por ejemplo, pidió una elección primaria antes de la elección. El líder opositor venezolano Juan Guaidó reclamó este miércoles unidad de los antichavistas para recuperar la democracia en Venezuela a través de la celebración de elecciones presidenciales con condiciones. El objetivo que nos unifica a todos es recuperar la democracia y lograr cuanto antes una elección presidencial con condiciones, dijo el dirigente en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter. En este sentido, Guaidó insistió en su convocatoria a los ciudadanos venezolanos a exigir ese proceso electoral en el que aspiran a lograr la salida de Nicolás Maduro. Hemos mantenido nuestra bandera de lucha. La convocatoria a todos es a exigir unidos y movilizados esa causa fundamental para el cambio en Venezuela, apostilló. En el video que acompañó el mensaje del opositor se afirma además que hay que reclamar por unas elecciones que nos deben desde 2018. Sobre este tema, el también opositor y exdiputado Edgar Zambrano del Partido Socialdemócrata Acción Democrática AD exhortó a los líderes antichavistas a contarse unitariamente y sin cartas bajo la manga en una elección primaria antes de enfrentarse a algún candidato chavista en la eventual contienda por la presidencia de Venezuela. Lo ideal es preparar las condiciones entre quienes aspiren, sin que esto se convierta en conflicto de intereses o feria de vanidades de ninguna de las partes, sino buscar una salida nacional, preñada de lógica política que no sería otra que ir a las urnas electorales y se exprese la voluntad del pueblo, dijo Zambrano en un comunicado de prensa enviado por su equipo. Antes que esto, Zambrano había afirmado que era urgente retomar el proceso de diálogo con el gobierno en México, suspendido desde octubre pasado para buscar soluciones a la crisis política, social y económica. Es urgente la reinstalación del diálogo en México para buscar soluciones a la espantosa crisis política, social y económica que vive el país, señaló Zambrano la semana pasada, de acuerdo a un comunicado de prensa. A su juicio, el proceso de diálogo no debe ser desechado cuando la resolución de conflictos dirige la tarea inteligente de ordenar las cosas, por lo que considera seria criminal para los venezolanos dilatar la espera de un encuentro entre las partes. La garantía de la observación internacional, intermediación o facilitación del encuentro gobierno-oposición con la anuencia y arbitraje del Vaticano, Naciones Unidas, conjuntamente con el grupo de amigos, brinda solvencia al proceso de negociación, así como también es satisfactorio el interés de diversos países del universo en la salud política de Venezuela, añadió. El Grupo Internacional de Contacto sobre Venezuela, GIC, también instó este sábado al gobierno de Nicolás Maduro y a la oposición a retomar el diálogo en México. Pero el régimen venezolano suspendió las negociaciones en el mes de octubre, tras la extradición a Estados Unidos del empresario colombiano Alex Saab, supuesto testaferro de Maduro. La única salida a la crisis que atraviesa Venezuela es la negociación política, liderada por los propios venezolanos, que lleve a la organización de elecciones creíbles, inclusivas y transparentes a todos los niveles, incluido al nivel presidencial, señaló el GIG. Las últimas elecciones presidenciales en Venezuela tuvieron lugar el 20 de mayo de 2018 para los periodos de 2019 a 2025. Nicolás Maduro fue el más votado con el 67,84% de los votos, aunque la mayoría de la oposición decidió entonces boicotear los comicios por falta de garantías. Todavía no hay un día señalado para la celebración de las elecciones presidenciales en Venezuela. En 2019, Nicolás Maduro, ante las presiones internacionales, comentó que no adelantaría los comicios y que todos tendrán que esperar a que llegue el 2025. Por otro lado, el abrazo fatal de Cuba a Venezuela. ¿Cómo es que la nación con las reservas más grandes de petróleo ha experimentado una escasez sostenida de gasolina? El sometimiento del gobierno venezolano a los intereses de Cuba explica la tragedia de un país que hasta hace unas décadas era un ejemplo de democracia y prosperidad. A inicios de 2019, Venezuela comenzó a sufrir de una generalizada y absurda escasez de gasolina.
Absurda porque el país posee las mayores reservas probadas de petróleo del planeta y porque sus refinerías, de estar funcionando, podrían satisfacer con creces las necesidades energéticas del país. Debido a esta carencia, los conductores de coches y camiones tuvieron que hacer interminables filas y esperar por varios días, durmiendo en sus vehículos parados frente a los expendios de combustible. Esto recuerda el viejo chiste según el cual si el desierto del Sahara cae en manos de los comunistas, seguramente habrá escasez de arena. Al tiempo que esto sucedía, tanqueros llenos de petróleo partían de puertos venezolanos, apagaban sus equipos de rastreo satelital e ignorando las sanciones de Estados Unidos, navegaban al norte, concretamente hacia Cuba. Esta anécdota ilustra claramente una de las razones de fondo de la tragedia venezolana. En medio de la masiva escasez de combustibles que paralizó la economía, las prioridades del régimen venezolano estaban claras. Las necesidades de Cuba tenían preferencia siempre. Esta no es la única sorpresa de la crisis venezolana que es difícil de explicar. A diario se presentan allí situaciones que parecen no tener sentido, que no parecen posibles. El país ha sobrellevado tantas crisis internas y ha sido sacudido por tantos impactos externos que todas las explicaciones de expertos políticos y académicos se quedan cortas. El colapso de Venezuela no es simplemente una más de las crisis que periódicamente sacuden a algún país latinoamericano. De nuevo, en Venezuela han sucedido y siguen sucediendo cosas inéditas y difíciles de comprender. Durante gran parte del siglo XX, Venezuela era el ejemplo de un país suramericano exitoso, democrático cuando sus vecinos eran despóticos, próspero cuando sus vecinos eran pobres y estable durante los vaivenes de la Guerra Fría. Fue el ejemplo que el Departamento de Estado de Estados Unidos solía usar para mostrar que la democracia podría funcionar en América Latina. En contraste, las recientes respuestas estadounidenses al colapso de Venezuela han sido tardías, torpes e inefectivas. Subamos a una máquina del tiempo, viajemos a 1985 y preguntemos a 100 expertos de América Latina qué país de la región pensaban que podría volverse una dictadura comunista para el año 2021. Habríamos escuchado mucha preocupación sobre El Salvador y Guatemala, sobre Argentina y Colombia, incluso Brasil, pero Venezuela, la idea hubiese sido parecido absurda. Y sin embargo, la democracia y la economía venezolana sufrieron una implosión nunca antes vista, provocando, entre otras calamidades, la mayor migración masiva de refugiados en la historia de América Latina y una de las más importantes del mundo actual. 1 de cada 5 venezolanos han huido del país. Un lúgubre desfile de más de 6 millones de personas abusadas, frágiles y desesperadas que se desplazan, a veces caminando miles de kilómetros, hacia países vecinos en busca de comida, caridad y refugio. Quizá lo más revelador es lo que ha sucedido a la economía venezolana. Los economistas han tendido a presentar el desarrollo como un proceso unidireccional. Los países pobres acumulan capital y tecnología y se vuelven gradualmente más ricos en el proceso. Incluso el término países en desarrollo sugiere una cierta progresión. Y durante muchas décadas Venezuela ciertamente pareció estar desarrollándose. De hecho, desde el momento en que su industria petrolera arrancó en la década de 1920, Venezuela se destacó por su desarrollo, impulsado por crecientes y constantes ingresos petroleros a la aparición de una nueva clase media. Sin embargo, a partir de la crisis de la deuda de principios de la década de 1980, el proceso se estancó y se polarizó fuertemente el debate político. En los últimos 10 años el proceso de desarrollo venezolano se ha revertido. Hoy, con sus ingresos en caída libre y con su gente caminando a la frontera más cercana para encontrar algo que comer, describir a Venezuela como un país en desarrollo no es solo errado, sino que resulta casi obsceno. Con base en las investigaciones más recientes, 95% de los venezolanos son pobres y 3 de cada 4 viven en condiciones de pobreza extrema e inseguridad alimentaria. El salario mínimo legal de unos $3 al mes no es suficiente para alimentar a una persona por un día y mucho menos a una familia por un mes. Así no tiene mucho sentido trabajar. Aproximadamente la mitad de la población ha abandonado la fuerza laboral. El desempleo hace que las remesas de familiares que han huido se hayan vuelto la principal fuente de supervivencia para aproximadamente el 40% de la población. Aún así, el ingreso por persona se ha desplomado a niveles no vistos
desde la década de 1950. La hiperinflación ha acelerado el colapso. A partir de 2017, el gasto público desbocado, la expansión monetaria descontrolada y la caída de los ingresos fiscales llevaron a un rápido y empobrecedor incremento de los precios. El dinero se tornó esencialmente inútil. Los precios en moneda local aumentaron aproximadamente 1.000.000% en 2018. Casi 4 años después, la espiral hiperinflacionaria de Venezuela es la segunda más prolongada de la historia, apenas superada por la que sufrió Nicaragua en la década de 1980.